Tiendas del Meta presenta folios de economía, precio del dólar y balanza comercial en el Meta. El 25 de octubre, el precio de cotización del dólar cerró al alza con 4.316 pesos. El déficit de la balanza comercial en Colombia el mes de agosto es de 1.313 millones de dólares. En lo acumulado hasta julio, el superávit en el departamento Meta es de 271 millones de dólares. La tasa representativa del mercado comenzó a tener tendencia alcista después de cotizarse el 1 de abril de 2024 a 3.842 pesos. Antes el precio varió a la baja cuando alcanzó el 10 de octubre de 2023 los 4.386 pesos. Luego de 6 meses y comparado con el año pasado, el precio de cotización alcanzó el 25 de octubre de 2024 los 4.316 pesos. Desde abril de 2024 la moneda ha variado al alza con el 12,3%, depreciando así el valor del peso frente al par dólar. Por lo anterior, cada 6 meses los movimientos oscilan entre los 450 pesos y 500 pesos según registros anteriores. Durante los trimestres, el precio puede estar cambiando o moviéndose entre 50 pesos y 100 pesos por semana, entre 5 y 10 pesos aproximadamente. Los escenarios previstos, el precio fundamental de 4.150 pesos con máximos a más de 4.400 pesos y mínimos de 3.800 pesos. Esos son los escenarios hipotéticos a los que podría estar el precio del dólar, alcanzando unos máximos de más de 4.400 pesos y unos mínimos de 3.800 pesos según cómo se ha comportado la divisa en el transcurso de un año y teniendo un precio fundamental, un precio próximo entre los 4.150 pesos. La Reserva Federal de los Estados Unidos redujo la tasa de interés 50 puntos básicos con el cambio de la política monetaria entre el 5% y el 4,75%, después de estar entre un 5,25% y 5,50%. Se espera que en la reunión de noviembre continúe la decisión acorde con el ciclo de la economía. Según datos recientes, la inflación en el país del hemisferio norte está al 2,4%, con 4 puntos básicos por encima del objetivo de la Reserva Federal. En cuanto al desempleo, está con el 4,1%. El indicador de nómina no agrícola muestra 254.000 nuevos empleos creados. El indicador de nómina no agrícolas, que ha creado 254.000 empleos nuevos. La economía crece al 3% en el segundo trimestre. A la fecha, los bonos a 10 años se cotizan con el 4,2%. El Banco de la República estableció la tasa de interés con el 10,25%, con 50 puntos básicos de diferencia a 10,75%. Como estaba previsto, así redujo la intervención en la política monetaria orientada a la convergencia con la inflación. Se espera que la próxima reunión continúe el ciclo de disminución del costo del crédito en las opciones de mercado abierto. Según datos recientes, la inflación en Colombia está con el 5,81%, la desocupación con el 9,7%. En el segundo trimestre crece en promedio la economía con el 2,1%. Los bonos a 10 años se cotizan al 10,5%. La economía ha dejado de recibir inversión extranjera, aproximadamente 1.752 millones de dólares. En lo que va del 2024, recibió 8.593 millones de dólares. El año pasado recibía hasta septiembre 10.344 millones de dólares. 10.344 millones de dólares. Por eso la economía ha dejado de recibir aproximadamente 1.752 millones de dólares. En petróleo y minería de 8.394 millones de dólares que recibían en el 2023 a 6.130 millones de dólares que reciben en el 2024, menos 2.264 millones de dólares. Otras inversiones de 1.951 millones de dólares a 2.463 millones de dólares más 513 millones de dólares. Los reintegros netos no financieros de 16.631 millones de dólares a 20.018 millones de dólares más 3.387 millones de dólares como divisas por turismo, servicios portuarios, seguros y reaseguros, marcas, patentes, regalías, servicios técnicos, servicios de transporte por tubería de petróleo y gas natural, gastos de permanencia de viajeros de negocios, gastos médicos y educativos, seguridad social, suscripciones y afiliaciones, arrendamientos operativos, publicidad comercial, servicios culturales, artísticos y deportivos, peajes, servicios de comunicación, comisiones no financieras, servicios diplomáticos, consulares, entre otros. En el segundo trimestre, el país recibió de remesas el año pasado aproximadamente 2.397 millones de dólares y en este año ha recibido
906 millones de dólares en remesas, aumentó con 509 millones de dólares, el 17,5% aumentaron las remesas. El departamento Meta aproximadamente recibe 42 millones de dólares en remesas. El año pasado de 42 millones de dólares en remesas a 49 millones de dólares en remesas más 7 millones de dólares en remesas, el 14,2%. De Estados Unidos recibe 41 millones de dólares en remesa este año y más o menos aumentaron el 16,6% en comparación con el año pasado las remesas de Estados Unidos, que recibe 41 millones de dólares y aumentaron el 15,6% en comparación con el año pasado. España recibe aproximadamente 5 millones de euros y ha aumentado más el 37% de lo que recibe en euros de España, que aproximadamente son 5 millones de dólares a la fecha. De Chile recibió en pesos chilenos 933 millones y disminuyeron menos 0,59% las remesas de Chile. El Reino Unido recibe aproximadamente 15.430 libras esterlinas y se redujeron estas remesas o tuvieron una disminución con el 0,34%. De Venezuela recibe aproximadamente 614.849 bolívares y son menos el 0,06%. El déficit de la balanza comercial en Colombia es de 1.313 millones de dólares en el mes de agosto de 2024. El año pasado eran 1.064 millones de dólares y aumentó con 200, perdón, y aumentó con 248 millones, el 18,9% el déficit de la balanza comercial. Recordamos que si importamos más que lo que exportamos, pues el déficit es como el que mencionamos, que es de 1.313 millones, em, y notamos que las exportaciones están en 3.845 millones de dólares, mientras que las importaciones son 5.158 millones de dólares. Entonces tenemos una diferencia más o menos de 1.313 millones, que son más las importaciones y por eso pues el déficit de la balanza comercial. Estamos en déficit, no en superávit, muy diferente al departamento Meta. Explicando un poco, entonces, las importaciones pasaron de 3.943 millones de dólares a 3.845 millones de dólares, con menos 98 millones de dólares se han dejado de exportar el 2,57%. Los combustibles y productos de industrias extractivas se exportaban aproximadamente el año pasado 2.015 millones de dólares a 1.725 millones de dólares con menos 290 millones de dólares. Agropecuarias, las exportaciones agropecuarias de alimentos y bebidas de 764 millones a 851 millones aumentaron 87 millones de dólares. Manufacturas de 888 millones de dólares a 952 millones de dólares más 64 millones de dólares. Otros sectores de 275 millones a 315 millones más 40 millones. Las exportaciones a Estados Unidos participan con el 32,9%, Panamá el 8,3%, China con el 5,1%, Brasil con el 4,6%, Ecuador con el 3,8%, Países Bajos con el 3,3%, otros países con el 36,5%. Las importaciones de 5.008 millones de dólares a 5.158 millones de dólares más 149 millones de dólares. Las agropecuarias, alimentos y bebidas importadas de 913 millones de dólares a 780 millones de dólares, menos 133 millones de dólares. Combustibles y productos de industrias extractivas de 588 millones de dólares a 646 millones de dólares, más 58 millones de dólares. Manufacturas de 3.778 millones de dólares a 4.101 millones de dólares, más 323 millones de dólares. Otros sectores de 7 millones de dólares a 4 millones de dólares, menos 3 millones de dólares. El origen del total de las importaciones, el 27,1% de China, el 26,9% de Estados Unidos, el 4,5% México,
el 4,4% de Brasil, Alemania el 2,5%, India el 2,4%, em, perdón, de India el 2,5%, de Japón el 2,4%, de Alemania el 3,6%, de Brasil el 4,4%, de México el 4,5%, de Estados Unidos el 26,9% y de China el 27,1%, como lo habíamos mencionado. En cuanto al departamento Meta, en el departamento Meta, las importaciones en julio de 70 millones de dólares a 75 millones de dólares aumentaron con 5 millones de dólares, variaron de más con el 7,9% de las mineras energéticas, de 713 millones de dólares a 564 millones de dólares, disminuyeron 149 millones de dólares menos el 20,09%. Por su parte, las no minero-energéticas de 69 millones de dólares a 75 millones de dólares más 5 millones de dólares, el 8,2% en comparación con el año pasado. Entre las demás, maquinaria y equipos de 48 millones de dólares a 52 millones de dólares más 4 millones de dólares. El 9,6% aumentaron estas importaciones. En Colombia, el distrito de Bogotá es el principal destino de las importaciones, el cual participa con el 50,3% del total nacional, Antioquia con el 14,13%, Valle del Cauca con el 8,12%, Cundinamarca con el 8,11%, el Meta con el 0,19%. Las exportaciones en lo acumulado hasta julio de 341 millones a 378 millones, comparativamente aumentaron en 37 millones de dólares, el 10,9%. Las mineroenergéticas de 328 millones de dólares a 363 millones de dólares, más 35 millones de dólares, el 10,8% incrementaron. Las no mineroenergéticas de 12 millones de dólares a 14 millones de dólares, más 1.734.000 dólares aproximadamente, aumentaron las no mineras energéticas, el 13,8%. Entre las demás, la industria básica de 4 millones a 5 millones, aproximadamente 1 millón de dólares, el 32,5%. En Colombia, la participación de Bogotá como origen de las exportaciones es el 10,83%, Antioquia el 18,58%, Valle del Cauca con el 12,02%, el Meta con el 0,13% en el total nacional. El superávit del departamento es de 271 millones de dólares, mientras se exporta 341 millones de dólares. Las importaciones son 70 millones de dólares aproximadamente. La producción de petróleo en el mes de agosto alcanzó 777 mil barriles promedio por día. El año pasado, en el mismo mes, era de 782 mil barriles, comparado dejó de extraer 5.000 barriles, el 0,6%. Cinco departamentos aportan el 87%, el Meta participa entre esos con el 56%, el total nacional del municipio con más extracción, Puerto Gaitán, donde se extraen 207.000 barriles y representa el 27%. A la fecha, el viernes 25 de octubre, se la cotización del precio del barril referencia a Brent en $75. En agosto exportaron 14 millones de barriles. En Colombia, en el momento más incierto de la emergencia de salud pública, se cotizó en $21 el barril de petróleo durante el 2018 y el 2019 entre $60 y $85 con la reactivación, de la economía mundial y la situación geopolítica en Ucrania. A más de $100 llegó a cotizarse el barril de petróleo hasta retornar sobre los $70. Y la tensión en Medio Oriente, semanas o días, ha alcanzado más de $80 la cotización. La expectativa con el avance de la movilidad eléctrica y menos demanda de petróleo en el largo plazo, aún con las sanciones a Rusia, y riesgo de extracción en zonas conflictivas, el escenario de cotización con tendencia a la baja hasta los $60 el precio del barril. La economía china crece con el 4,6% y la Unión Europea con el 0,6%. Esto es folios de economía, la balanza comercial y el precio del dólar en el departamento Meta. Folios de economía en ondas del Meta.
cuando